¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Tribuna por Paraguay TV HD con dos temas sumamente interesantes, como tratamos de hacerlo siempre de acuerdo a sus pedidos. Hoy nos toca hablar sobre las rutas, sobre construcciones viales, emergencia vial y principalmente una ruta que durante mucho tiempo aparentemente era un mito, Gloria. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, César. Buenas noches también a toda la audiencia. Y sí, el mito y por el otro lado también los inconvenientes que han surgido con el tema de las inundaciones. Hay que recordar que tenemos todavía el fenómeno del Niño, eso que ocasiona no solamente en el tema de comunicación, de transporte, sino también a la producción que tienen que sacar sus productos para la venta. O sea, es un problema realmente muy complejo. Cómo las rutas desarrollan las zonas, las largas esperas, historias de personas que están esperando 25 y hasta 30 años que un tractor entre a su zona. O sea, eso pasa en nuestro país. Cuando hablamos de aislamiento, y no estamos hablando de aquí a 800 kilómetros, estamos hablando en la zona de San Pedro, cuando la sociedad reclama acciones o presencia del Estado, justamente la presencia del Estado se marca cuando entran las construcciones, cuando los caminos son reparados para que estas familias puedan movilizarse. Estuvimos en San Pedro, estuvimos en la zona de Caaguazú también buscando estas historias. Clara, ¿cómo estás? Buenas tardes, compañeros. Efectivamente estuvimos ya por San Pedro, visitando de paso nuestra Radio Nacional San Pedro y también en Caaguazú, en donde quedé gratamente sorprendida por la ruta. Como ya lo decía, primera vez que he visto una ruta recién terminada o por terminar. 700 metros nomás ya falta para que esta ruta esté completa y gratamente sorprendida. Además que viajamos con una compañera, la reportera de IP Paraguay, Lilian Quiñones, quien es residente de Vaquería, y ella nos relataba, era como nuestra guía turística, y nos comentaba un poco cómo estaba ese camino y lo feo que era, lo difícil que era llegar a su valle cuando ella tenía que ir. Y hoy es totalmente otra historia. Encontramos ya el camino transitable, llegamos mucho más rápido y encontramos una felicidad y un entusiasmo en los pobladores, tanto de Caaguazú como de Vaquería y como de Practiqué muchísimo, ¿eh? Y entonces vamos a compartir esos materiales. Pero antes quería comentar un poco que el río Paraguay ha descendido, un leve descenso del río Paraguay, 2 centímetros, hoy está a 7 metros 20 centímetros, el pico había sido de 7 metros 38 centímetros. Por otro lado, también quería comentarles que 1.500 familias de Tecoporá se van a dedicar al rubro del CAGE, esto en el marco del Plan de Lucha contra la Pobreza. Y por otro lado también informarle a la ciudadanía que se van a realizar cirugías gratuitas en el hospital de Ñemby. Entonces, para los interesados en esta primera etapa, cirugía para el labio leporino, justamente en esta primera etapa, 20 pacientes van a ser beneficiados con esta cirugía. Ya los números los tenemos en pantalla. Para los interesados pueden llamar entonces al hospital de Ñemby y marcar ya su cita. Estas informaciones que estamos mencionando en Tribuna la pueden ampliar en el portal de la Agencia de Información Paraguaya, www.ip.govcorta.py. Un breve recuento, porque el tema de hoy, César, Gloria y compañeros, realmente, personalmente estoy sorprendida. Ya en la época de facultad, en las clases, mencionábamos los casos de la Ruta de la Mentira, recordábamos que a nivel periodístico se hicieron numerosas investigaciones, se hicieron tapas, miles de tapas en los periódicos, la tristeza de un pueblo que no conseguía. Y hoy, sin embargo, hablamos justamente con el intendente de la ciudad de UU. Él es el doctor Arturo Jara, él es médico y también de paso recuerda lo difícil que fue su labor cuando no tenían camino ni forma de llegar al hospital de Coronel Oviedo. Vamos a ver el material. Más conocida como la Ruta de la Mentira,
La Ruta 13 fue un sueño acariciado por los pobladores del departamento de Caaguazú hace más de 50 años. Hoy se encuentra a 700 metros de su culminación. Por la falta de caminos, pobladores de la ciudad de Vaquería y otras tantas del departamento de Caaguazú perdieron la vida al no poder llegar a tiempo hasta el hospital de Coronel Oviedo. El doctor Arturo Jara, hoy intendente de cuenta que en días de lluvias era imposible salir y muchas madres tuvieron que dar a luz por el camino. Muchas veces nuestras madres tuvieron que parir por el camino, muchos hermanos huenses de Vaquería y San Joaquín perdieron la vida porque no podíamos sacarla a Caaguazú o a Coronel Oviedo en un centro de mayor complejidad, y con esto está mejorando. Yo creo que mismo los doctores que anteriormente no querían venir por la falta de caminos, ahora vamos a tener más especialistas seguro en nuestro centro de salud, y eso también va a redundar positivamente a los habitantes. Según el cronograma del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, la obra debe estar terminada para el próximo 31 de agosto. En ese sentido, Jara mencionó que se encuentran muy optimistas, teniendo en cuenta que muchos inversores que no se animaban a llegar hasta estas ciudades por la falta de caminos, hoy se muestran interesados en esta zona del país. Va a aumentar el precio de los productos primarios, que en la gran mayoría son de la agricultura familiar campesina, y también los productos de granos, ¿verdad? Y especialmente el acceso a sacar la producción. A eso va a beneficiar, y también a la gente, ¿verdad? Va a mejorar seguro los medios de transporte, los medios de transporte vehicular, de pasajeros principalmente, y tiene sus beneficios la ruta que ya vemos ahora mismo. El gobierno nacional invirtió alrededor de 96.651 millones de guaraníes en este proyecto, que es uno de los 19 proyectos viales que el MOPC tiene para el departamento de Caaguazú. Bueno, ya el testimonio de un médico y a la vez de una autoridad de la zona a quien visitábamos. Y por otro lado tenemos justamente, ya como adelantábamos, una historia de vida impresionante. La casa, el hogar en donde hoy están, hoy tienen un techo seguro, cuando que su casita tenía goteras, que apenas estaban los días de frío, y sin embargo ellos tenían terrenos, esos terrenos fueron afectados, tuvieron que vender, lo vendieron al Estado y el Estado cumplió con ellos. Y este hecho, el hecho que el Estado haya cumplido con ellos, hace que tengan más expectativas en el gobierno y que ya reclamen más, ya pidan otros beneficios y creen que se va a poder, que le van a poder dar. Entonces ya también el pedido, él es Eugenio Varela y nos cuenta la historia de su familia. Porque cuando tu la hoja sala propiedad y la ruta internacional ya es mandina sube ahí. Porque pegango está la como porque muchas veces está la camión ya estoy cargado que encima tapé. Agradecer al gobierno Carter ya mandí la verdad ponerla principalmente cuila procurar un pico a cuí porque está gobierno mango y nunca no cumplir. Lo presentar y el título o pagado no sé ahí estés en 10. Eugenio Varela tenía un terreno en la zona de afectación de la construcción de la Ruta 13. El Estado le compró su tierra y con el dinero que recibió construyó su casa. Él y su esposa Benita Ayala hoy cuentan con un techo sin goteras, seguro y cómodo, en donde viven con su hijo Francisco. Y antes a cobrar y ya yo apoyo mi hija, invertir se platita mía y aquella del Estado. Actualmente don Eugenio se dedica a la venta de mercaderías. A sus 65 años ya no puede realizar labores pesadas, por lo que espera recibir la pensión que corresponde a las personas de la tercera edad. Vengo a venderse motoari pescado. Se pela ese trabajo, a vender pirala, ese motoari. Hoy Eugenio, Benita y sus vecinos se sienten más confiados. Esperan que la ruta traiga el desarrollo económico y social en el departamento de Caaguazú.
Esta es solo una de las historias que hallamos en el sitio y llama mucho la atención porque Eugenio nos decía, yo no compré ni una botella de cerveza de mi dinero y ese dinero que me dieron yo invertí en mi casita y ahora ya la ven, nos dijo Eugenio. Bueno, excelente las historias. Gracias, Clara. Estuvo justamente recorriendo la zona. Y para hablar más de las rutas, nos acompañan el ingeniero Rodolfo Segovia, director de Caminos Vecinales. Gracias por estar aquí, ingeniero del Ministerio de Obras Públicas. Y el ingeniero Fabio Riveros, encargado de la obra de la Ruta 13, justamente. Gracias también por estar aquí. Bueno, hablemos primeramente de lo que veíamos, ingeniero Riveros. La ruta de la mentira, le decían, o sea, que se está haciendo verdad, está a 700 metros de hacerse verdad. Sí, muy buenas noches. Realmente muchas gracias por la invitación. Siempre es gratificante, digamos, estar en el momento en que se está culminando una obra y sobre todo en esta obra especialmente que tuvo numerosas dificultades, ¿verdad? Realmente es una historia un poco diferente a otras obras. Muchas veces hemos tratado de llevar adelante obras y por falta de recursos financieros no lo hemos podido culminar a tiempo, hemos tenido muchas paralizaciones. En este caso particular teníamos los recursos, digamos, lo teníamos disponibles, lo teníamos ahí, ¿verdad? Y infelizmente con las contratistas que han sido adjudicadas anteriormente, ¿verdad? Tuvieron problemas financieros hasta que al final tuvieron que abandonar la obra, ¿verdad? Finalmente se consiguió reiniciar las obras con otras contratistas. Esta obra está en un poco más de 64 kilómetros, se han dividido en dos secciones de 32 kilómetros. En una primera sección, los primeros 32 kilómetros, está el consorcio Caguazú, integrada por varias empresas de reconocida trayectoria dentro del ámbito vial nacional. De la misma manera, en la sección 2, el consorcio Vaquería, también con un consorcio de numerosas empresas que han llevado adelante esta obra, ¿verdad? Estas obras están ya en la fase final de concreción y contractualmente tendrían que estar terminadas a fines del mes de agosto, ¿verdad? Hemos tenido numerosos eventos de lluvia, ¿verdad? Que contractualmente también está previsto, digamos, atención, entonces posiblemente va a tener algunas prórrogas, pero no muy significativas, como ya han visto. La ruta está prácticamente en fase de terminación, inclusive ya se han iniciado los trabajos de señalización horizontal, la parte de pintura, que es la parte final, ¿verdad? Y bueno, nosotros creemos que todos los inconvenientes, por lo menos que hemos encontrado, ya han sido superados sustancialmente y esperamos terminar muy pronto. O sea, todavía este año, obviamente, los pobladores de Vaquería van a decir que tienen ruta asfaltada, ¿verdad, ingeniero? Así es. O sea que hoy prácticamente la ruta ya está casi en su totalidad, como faltan alrededor de 500 metros, un poco más, para que esté totalmente enlazada, digamos, todo, ¿verdad? Entonces, la diferencia es tan grande, se siente tanto, ¿verdad? Que bueno, la gente ya la está utilizando y está disfrutando, digamos, de los beneficios que trae una ruta de esa categoría. Ingeniero Segovia, cuando se habla de caminos vecinales, obviamente las rutas son importantes, pero los caminos vecinales también son los que volvemos a decir que trasladan los productos para llegar a la ruta y, bueno, llegar al mercado correspondiente. Tengo entendido que hay como 10.000 kilómetros de necesidades de arreglo. ¿Cómo va eso si se hace por regiones? También hay que tener en cuenta el fenómeno climático, el fenómeno del Niño. No solamente es el camino, sino también es el puente. ¿Cuál es el trabajo, cómo ustedes están haciendo con el tema de caminos vecinales? Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Realmente, así como usted dice, las condiciones climáticas en los caminos vecinales, que son
la gran mayoría, por no decir el 100%, son caminos de tierra. Algunos que otros caminos tienen alguna intervención de un tipo de enripiado y empedrado, pero las condiciones climáticas desfavorables que tuvimos en estos últimos 3 meses han repercutido enormemente en la transitabilidad de nuestros caminos de tierra. Eso hoy, como ya lo dijo también el ingeniero Riveros, muchas veces por un problema presupuestario también tenemos limitaciones. El Ministerio de Obras Públicas tiene el equipamiento, tiene el personal adiestrado para este tipo de trabajo de rehabilitación de los caminos de tierra. Tenemos trabajo en los 14 departamentos de la región oriental, tenemos aproximadamente inventariado los 10.000 kilómetros de caminos que necesitan una intervención urgente, que ya lo hemos comenzado la semana pasada. Tenemos un programa de trabajo, una planificación sobre esto, y en la semana que pasó realmente hemos llegado a tener un impacto muy positivo y llegamos casi al 90% de lo que teníamos previsto en esa semana. Hubo una ligera llovizna en esa semana que no nos permitió trabajar un día, por lo que eso no llegamos al 100%. Y también lo importante es la planificación que se está encarando, justamente previendo esa situación que usted está diciendo, que es la probabilidad de que venga una situación del niño, ¿verdad? Que también podía ser igual o peor que esta situación que estamos atravesando hoy. Cuando ustedes hablan de priorizaciones, porque decir 700 kilómetros, que creo que tuvieron la meta la semana pasada, ¿cómo ustedes hacen ese criterio? O sea, ¿es individualmente el Ministerio de Obras Públicas o se van con autoridades locales, llámese gobernadores, llámese intendentes, para saber cuál priorizar? Porque supongo que la población en general, su camino vecinal es la más importante de todas, pero ¿cómo ustedes hacen esa priorización finalmente? Bueno, para historiar un poquitito, nosotros, la Dirección de Caminos Vecinales, con un financiamiento del BID, ha hecho talleres participativos para priorizar los caminos vecinales de la importancia primera, segunda y tercera. Los caminos de segundo orden, que son los caminos de primer orden, son normalmente los asfaltados, los caminos como el caso de Curuguatí a Caguazú, por ejemplo, que es también continuación de la ruta de la mentira, como están diciendo ustedes, son ejes estratégicos para nosotros de primera importancia. Los alimentadores a esos caminos y lo que llegan a los centros poblados, lo que llegan a los distritos, lo que unen el distrito con distrito o a caminos nacionales o asfaltados, son lo que llamamos nosotros de segundo orden. Eso tuvo una planificación anterior con todos los gobiernos, tanto departamentales como locales. Inclusive participaron gentes de las fuerzas vivas de cada lugar para la priorización de esos trabajos. Eso fue aprobado, es una planificación que tenemos, fue aprobado por el Ministerio de Obras Públicas y eso es lo que estamos llevando en práctica hoy con una mejor planificación y también con la disponibilidad de recursos propios de la institución, porque hasta hoy no estamos teniendo recursos adicionales a esto. Bueno, vamos a hablar también sobre los casos que encontramos en la zona de San Pedro, porque cuando se habla de caminos viales, en algunos casos nos comentaban los pobladores que hacía 25 años que no veían un tractor del Ministerio de Obras Públicas. Entonces, son historias que también vamos a aprovechar y compartir aquí con la audiencia. Ya volvemos luego de una brevísima pausa.